Bendiciones hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo video donde estaremos hablando acerca de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya para finalizar esta serie profética en cuanto al libro de Apocalipsis, ya estaremos hablando con respecto a Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, donde nos narra claramente la palabra de Dios, en este caso por medio del apóstol Juan, el apóstol muy amado por parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor, a quien al Señor le complació haberlo dejado hasta el final, ¿verdad? Como el último de los apóstoles que vivió y falleció, y le concedió esta bendición de permitirle ver a futuro todo lo que iba a acontecer en cuanto a todo, porque prácticamente en el libro de Apocalipsis podemos ver todo lo que está por venir en este caso en el futuro, principalmente en cuanto a los 7 años de tribulación y de gran tribulación que vimos en los videos anteriores, ¿verdad? Entonces, de ahí vimos claramente, ¿verdad?, su segunda venida, como también el reino milenial, el juicio final, y como lo es en este caso, Jerusalén, donde el Señor hará descender del cielo esta nueva ciudad, esta ciudad santa, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ¿verdad?, para establecerse en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que nuestro Señor creará, cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Como está descrito en la palabra del Señor. Y como vamos a verlo, esta profecía o esta esperanza, ¿verdad?, que el Señor ya tiene de antemano desde antes de la fundación del mundo, el Señor la profetizó, ¿verdad? La expuso, la anunció por medio de sus profetas desde el Antiguo Testamento, y después ya en el Nuevo Testamento vino ¿verdad?, a darle mayor peso, mayor validez, a confirmarla mejor y a determinarla, a concretarla, ya a especificárnoslas, a describírnoslas para que nosotros podamos gozarnos y podamos tener esa bienaventuranza, esa esperanza, bendita esperanza, ¿verdad? Porque sabemos lo que nos está por venir, ¿verdad? Donde ya entonces estos cielos nuevos y esta tierra nueva será el reino de Dios desde la nueva Jerusalén por los siglos de los siglos. Este será el reino de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ha habido cierta confusión con ciertos hermanos, ¿verdad? Y lo hago de esta forma, ¿verdad? Porque dudo mucho que tengan el Espíritu Santo morando dentro de ellos por cuestión de las doctrinas que enseñan, o que incluso alguno lo tenga, pero como no es muy amante a la palabra de Dios, el Señor no le va a revelar o no le va a permitir comprender ciertos misterios, ¿verdad?, en su palabra. Y uno de los misterios en su palabra es el reino de Dios, porque hablar del reino de Dios es una cosa, y hablar del reino de Jesucristo, el reino milenial, el cual ya vimos en el video anterior, es otra cosa. O sea, en los videos anteriores, en el video anterior al juicio, vimos el reino milenial, el cual es el reino de Jesucristo, ¿verdad? Donde Cristo vendrá a reinar en esta misma tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores por 1000 años, donde restaurará la tierra, ¿verdad? Como al principio, cuando Adán y Eva, eso ya lo expuse. Entonces, ahora en la nueva creación, en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva que Dios creará, ¿verdad? Después ya en este caso, que es el tema que vamos a abordar en este día, entonces de aquí en adelante, este será llamado y considerado el reino de Dios. Así es llamado. De hecho, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, así lo expuso en su palabra, ¿verdad? Como lo vemos acá en Lucas 14:15, lo vamos a leer. El reino de Dios, ¿verdad? Entre otros
versículos que claramente, Lucas 13, 18 al 30, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos claramente, hay más versículos, ¿verdad? Pero yo en este caso solo por el momento encontré estos, pero hay más, debe de haber más. Entonces, el reino de Dios será en la nueva creación, donde ya Dios reinará como el sol, ¿verdad? Y Jesucristo como su lumbrera, en este caso como la luna. Entonces, eso lo vamos a leer ahorita en Apocalipsis 21, 22. Entonces vemos claramente que el reino de Dios será en la nueva creación. El reino de Jesucristo será en el milenio. Ahora, el tercer cielo, como lo había yo dibujado en la pizarra, en la gráfica, en la gráfica anterior, en las anteriores, como pudieron haber notado, tenía yo aquí el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Entonces, cuando ustedes se encuentren en la palabra, en los evangelios principalmente, cuando ustedes encuentren estas palabras, el reino de los cielos significa al tercer cielo, que Dios ahorita está en el tercer cielo. Y el tercer cielo es el que está por encima de los otros dos cielos. Por eso es el reino de los cielos. Entonces, el tercer cielo es el rey de los dos cielos anteriores. Por eso se le llama el reino de los cielos. De esa forma lo van a encontrar en los evangelios. Y luego también habla acerca del reino de Dios, como lo vamos a leer más adelante. El reino de Dios ya es diferente. El reino de Dios se está refiriendo a esto, a la Nueva Jerusalén, donde Dios mismo reinará en compañía de nosotros los seres humanos, su iglesia, su esposa, en compañía de Jesucristo por la eternidad, en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva que Dios mismo creará por los siglos de los siglos. Las naciones serán gobernadas, reinadas por Dios mismo, Dios en persona, y nosotros, la iglesia, le serviremos en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este será el reino eterno de Dios morando con los hombres. Entonces, hay tres reinos y hay que especificarlos y distinguirlos y separarlos, porque no es lo mismo. Y desafortunadamente muchas personas o muchos hermanos aún no han adquirido estos temas o o sea, no han adquirido este conocimiento, ¿verdad? No han adquirido este conocimiento en cuanto a discernir entre una cosa y la otra, entre un reino y el otro. Entonces, por eso estos temas nos sirven para que nosotros podamos comprender muchísimo mejor y poder especificar, separar y entender a qué se refiere cada cosa. Como en este caso sabemos que, ya lo estoy explicando, hay tres reinos. El reino de los cielos es ahorita en el tercer cielo donde está Dios en su trono. El segundo reino es el reino milenial, el reino de Jesucristo cuando venga a reinar en el milenio. Y el tercer reino es el reino de Dios, cuando Dios va a venir a reinar en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Él mismo creará, habiendo hecho descender la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén del cielo para establecerla aquí en la tierra. Y entonces Dios mismo reinará por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, a las naciones, ¿verdad? Dios mismo, en compañía ya, ahora sí, de nosotros, los seres humanos, que podremos verlo a Él tal cual es, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ya habiendo explicado esos tres puntos, esas tres separaciones de entre un reino y el otro, son tres reinos, ¿verdad? Vuelvo y repito ya para finalizar, el primer reino ahorita se encuentra establecido en el tercer cielo, donde Dios está sentado en su trono. Ese es el primer reino, el reino de los cielos. El segundo reino será el reino del milenio, donde Jesucristo, después de su segunda venida, va a reinar por 1000 años en esta tierra,
habiéndola hecho, habiéndola restaurado, ¿verdad? Donde toda la tierra será un completo paraíso, como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, y Jesucristo reinará por 1000 años. Al final de esos 1000 años viene el juicio final del gran trono blanco, ¿verdad? Donde Dios juzgará a los muertos para lanzarlos al lago de fuego y azufre por la eternidad, al tormento eterno, a la muerte segunda. Y después viene la nueva Jerusalén, estos cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya Dios establecerá su reino eterno, Dios mismo en persona, manifestándose ya a los seres humanos, reinando en compañía de ellos, dándose a conocer tal cual Él es, donde lo podremos ver cara a cara al Señor. Entonces ya este será el tercer reino. El tercer reino y definitivo. Y si se dan cuenta, curiosamente, el número 3 siempre se menciona en la palabra del Señor. Por donde quiera el número 3 se encuentra. Al tercer día, en 3 días, resucitó Jesucristo. Desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas el Señor estuvo en la cruz, ¿verdad? Pagando por nuestros pecados con su alma sobre su cuerpo, ¿verdad? Dios es trino, 3, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Podría yo mencionar más, pero el número 3 siempre se hace mención en la Biblia. Y en este caso vemos que una vez más se hace mención de ese número 3, perfecto. Ese número 3, el cual es perfecto, equivale a la Trinidad. Entonces, reino de Dios, el tercer reino es el reino de Dios ahorita. El tercer reino, el segundo reino será el reino milenial y el tercer reino será este reino del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Antiguo Testamento para que podamos entender que claramente desde el Antiguo Testamento ya fue profetizado. Desde el Antiguo Testamento el Señor ya vino anunciando como palabra de promesa, de consolación, de motivación, ¿verdad? De alegría, para que nosotros vivamos con esa bendita esperanza, que esta vida, que vivamos sabiendo y entendiendo que esta vida en esta vida solo somos embajadores, ¿verdad? Que venimos de paso, ¿verdad? Pero que lo hermoso, lo maravilloso está por venir. Para los que tenemos este conocimiento y para los que principalmente nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, ¿verdad? Que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ahora formamos parte del cuerpo espiritual de Cristo, por lo tanto somos hechos hijos de Dios, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. Entonces, para nosotros es esta bendita esperanza y para todos aquellos que quieran venir a esta pequeña manada, ¿verdad? Porque precisamente para eso son estos videos, ¿verdad? Para motivar a las personas o para predicarles de que se arrepientan y crean en el Evangelio para que puedan formar parte de todo esto que está por venir en la eternidad. De lo cual, de hecho, de esto casi ninguno habla. En ninguna parte hablan de esto. Es muy raro que hablen estos temas en las denominaciones y muchas otras religiones, ¿verdad? De hecho, en el catolicismo esto ni se habla, de esto ni se sabe. Ahí no les hablan nada de esto. Para ellos esto no, hablarles de esto es algo como, sería casi una locura, ¿verdad? Porque nunca se les habla de esto, ¿verdad? Claro, sabemos que son iglesias falsas, ¿verdad? Pero realmente estos temas están en la Biblia, son maravillosos. Deberíamos de predicar esto todo el tiempo, ¿verdad? Porque esto sirve de motivación para todos nosotros. Esto nos da aliento, nos da esperanza, ganas de seguir viviendo y pedirle al Señor que venga lo más pronto posible, ¿verdad? Para ya estar aquí viviendo este bendito reino de Dios. Entonces vamos a dar inicio leyendo en el Antiguo Testamento a los profetas para que veamos cómo el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas desde el Antiguo Testamento ya vino anunciando estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Vamos
Vamos a comenzar con Isaías 66. Vamos a el profeta Isaías desde el capítulo 66. Isaías 66, versículo del 22 al 23. Isaías 66, versículo 22 al 23. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí nos da claramente dos principales revelaciones maravillosas. Primero, bueno, son tres o varias. Primero es, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. O sea, aquí ya nos está anunciando con el profeta Isaías estos cielos nuevos y esta tierra nueva, ¿verdad? Donde dice que el Señor es quien la hará, que yo hago, permanecerán delante de mí. O sea, estos nuevos cielos y estos nuevos cielos y esta nueva tierra permanecerán delante del Señor. Dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así permanecerá vuestra descendencia. Aquí nos está dando una revelación maravillosa al Señor. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo anteriormente se los dije, se los he venido anunciando desde el video del milenio. Les platiqué que en el milenio habrá reproducción, ¿verdad? Todas las personas que hayan sobrevivido a la tribulación de 7 años, esas personas que no se hayan dejado marcar por la bestia, ellos, el día del juicio que Jesucristo impondrá a las naciones, ¿verdad? Donde Jesucristo juzgará a las naciones en su segunda venida y le permitirá a sus apóstoles que se sienten en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, en su segunda venida habrán dos juicios: el juicio a las naciones, el cual juzgará Jesucristo mismo, y el juicio a las 12 tribus de Israel, quienes juzgarán a las 12 tribus, los 12 apóstoles de Jesucristo, del Cordero. De hecho, este versículo fue el que yo les quise leer en aquel día de cuando grabé el video de su segunda venida. Creo que no lo grabé, la verdad, creo que no lo encontré en ese momento. Pues bueno, aquí está, ya lo traje. Esto es para con la segunda venida del Señor, pero lo quise poner aquí en la gráfica por motivo de que por si las dudas no lo puse en aquel video, bueno, ya lo traje. Ahí está, donde el Señor les prometió que se sentarían en 12 tronos, ¿verdad? Para juzgar a las 12 tribus de Israel, cuando Él viniera por segunda vez, ya con su esposa, ya con nosotros, como ya lo hablé anteriormente, ¿verdad? Entonces vemos claramente que esas personas que no se dejen marcar por la bestia y que sobrevivan hasta el final de esos 7 años, Jesús los va a juzgar y ellos serán parte de esas ovejitas, ¿verdad? Que serán apartadas a su mano derecha, a las cuales el Señor les dijo o les dirá: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El milenio. Entonces ellos en sus cuerpos naturales van a poder entrar al milenio, y en esos cuerpos naturales ellos van a poder vivir esos 1000 años y se van a poder reproducir. Durante 1000 años se van a estar en constante reproducción, ¿verdad? Y sobre los cuales Jesucristo y nosotros como su iglesia vamos a estar reinando, gobernando sobre ellos. De ahí, como lo pudimos ver ya, ¿verdad? Al final del tema del milenio, Satanás será suelto. Entonces dice la palabra, lo vimos, que Satanás saldrá a engañar
a engañar a todas esas nuevas generaciones que hayan nacido en el milenio, las cuales no conocen la tentación de Satanás, no conocen absolutamente nada de Satanás en el sentido de sentir, porque obviamente conocimiento van a tener, se les va a hablar muchísimo de él en el milenio para advertirles, para tenerlos preparados para cuando ese día llegue, porque será un día de prueba para todas esas generaciones que hayan nacido en el milenio. Entonces, todas esas personas, cuando Satanás sea suelto al final de los 1000 años, las personas que no se dejen engañar y que pasen esa prueba de fuego que Dios les pondrá para ver si son dignos de pasar a la eternidad, a la nueva Jerusalén, a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Entonces, todas las personas que no se dejen engañar por Satanás y que resistan al diablo, esas personas van a poder ser dignas de entrar, serán salvas esas naciones, o las personas que vivan en esas naciones serán salvas de ese engaño de Satanás al final del milenio, ¿verdad? Y pasarán a vivir por la eternidad en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva, siendo ya reinados por Dios mismo, por los siglos de los siglos. Y lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis, donde claramente dice que las naciones que serán salvas son las que sobre las cuales Dios, o a las cuales Dios reinará. A las naciones que serán salvas, bueno, pero ¿salvas de qué? Salvas de eso, de el engaño de Satanás cuando sea suelto al final del milenio, como ya lo acabo de explicar, y eso lo vamos a leer más adelante para que veamos. Entonces aquí nos dice claramente, nos da esta revelación tan maravillosa, que dice, y dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vuestra descendencia permanecerá. Así permanecerá vuestra descendencia. Entonces vemos claramente en el versículo 22 de Isaías 66, nos está revelando estos cielos nuevos y esta nueva tierra, y también nos está revelando este otro detalle, que estos cielos nuevos y esta tierra nueva permanecerán delante del Señor para siempre, y que la descendencia, habrá descendencia. Entonces, en pocas palabras, incluso en la eternidad, ya en este nuevo reino, en este tercer reino y definitivo y último reino de Dios, la nueva Jerusalén, habrá descendencia. Esas personas que acabo de decir que nacieron en el milenio y fueron salvos al final del milenio y entraron a la eternidad, al nuevo cielo y a la nueva tierra, esas personas se van a poder seguir reproduciendo. ¿Por qué? Porque van a seguir viviendo en sus esos cuerpos naturales que adquirieron en el milenio por parte de esos padres que tenían cuerpos naturales, que salieron de la tribulación de 7 años, ¿verdad? Y vamos a ver claramente en el libro de Apocalipsis que dice que las naciones irán a la Nueva Jerusalén a comer de las hojas del árbol de la vida para sanación. O sea que las hojas del árbol de la vida servirán para sanación de las naciones. Y cuando se refiere a sanación de las naciones, no se refiere a que en aquel tiempo, ¿verdad?, las personas se van a enfermar, porque eso estaría contradiciendo lo que el mismo Señor dijo ahí mismo en Apocalipsis 21-22, que Dios enjugará toda lágrima de nosotros y de ellos, ¿verdad? Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, no existirá nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere con sanidad a las naciones que comerán de la hoja del árbol de la vida para sanación o sanidad de las naciones? Se refiere para que esas personas que van a vivir por la eternidad en sus cuerpos naturales, como ellos no pudieron adquirir un cuerpo semejante al de Jesucristo resucitado, como sus cuerpos no resucitaron, al igual que el cuerpo de la iglesia, como lo será nuestro cuerpo, transformado o resucitado el día del arrebatamiento, de lo cual ya hablamos en videos anteriores, o de los mártires en la tribulación, cuando en su segunda venida de Jesucristo van a resucitar, será el tercer grupo, ¿verdad?, que formará parte de la primera resurrección,
todos esos tres grupos vamos a adquirir ese cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, que va a poder vivir por la eternidad, sin necesidad de tener que comer del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, como estas personas no van a poder tener esos cuerpos gloriosos, perfectos, ¿verdad? Glorificados, semejantes al nuestro, sino que van a vivir en sus propios cuerpos naturales, ellos van a tener que constantemente, ¿verdad? De vez en vez van a tener que estar comiendo de las hojas del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que puedan ir haciendo que sus cuerpos se conviertan, se vayan, vamos a decirlo así, como rejuveneciendo, como si se fueran, como si, o no que que se rejuvenezcan, pero que se mantengan, que puedan, que por medio de comer las hojas del árbol de la vida puedan mantener sus cuerpos en una misma, rejuvenecidos, ¿verdad? Rejuvenecidos en una misma, en un mismo aspecto físico, ¿verdad? Por medio del cual puedan vivir por la eternidad. Entonces ellos van a tener que estar constantemente comiendo de las hojas del árbol de la vida para poder estar adquiriendo la vida eterna, la inmortalidad, para que puedan vivir por la eternidad. Van a necesitar de estar comiendo del árbol de la vida. Por eso, porque ya no existirá la muerte, ¿verdad? Por eso se expresa la palabra de esa forma, como lo vamos a leer, que las hojas del árbol de la vida sirven para la sanación de las naciones. Y la sanación se refiere a eso, para que puedan adquirir esas personas inmortalidad, ¿verdad? Como ellos no van a tener cuerpos glorificados semejantes a los de la iglesia, que van a estar viviendo con Dios y con Jesucristo, vamos a estar viviendo con Dios y con Jesucristo en las moradas, ¿verdad? En las moradas, en este caso de la Nueva Jerusalén, adentro, vamos a estar viviendo la iglesia dentro de la Nueva Jerusalén, habitando con el Rey de Reyes, con Dios mismo, ¿verdad? Como ellos no van a poder tener ese cuerpo semejante al nuestro, ellos van a tener que estar comiendo constantemente, ¿verdad? De vez en vez, comiendo de las hojas del árbol de la vida para poder adquirir esa vida eterna, esa inmortalidad, para que puedan vivir por la eternidad. Entonces, vamos a leer otro detalle. Aquí mismo dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor, delante de mí. Y esto es palabra de Dios, o sea, es Dios en persona quien lo está diciendo, no es Jesucristo, aunque sabemos que Dios y Jesucristo, la Trinidad, es Dios, es un solo Dios, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso está hablando la primera persona de la Trinidad, el cual es Dios, Dios Padre. Y Él lo está diciendo. Y vendrán todas las naciones, ¿verdad? De mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Dice, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿De quién? De Jehová. Jehová, dijo Dios, dijo Yahweh. Entonces, todas las naciones vendrán a adorar de mes en mes o de día de reposo en día de reposo, subirán a Jerusalén para adorar a Dios mismo en persona a Dios mismo, y le verán, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, y cuando ese día llegue, entonces le veremos tal cual Él es, así como le veremos tal cual Él es, y lo conoceremos, así como Él nos conoce a nosotros, así nosotros le conoceremos a Él en persona, ¿verdad? Dicho por el apóstol Pablo. Entonces aquí lo estamos viendo claramente, se está confirmando que de mes en mes, o de día de reposo en día de reposo, vendrán de todas las naciones a Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, para adorar a Dios delante de Él. Lo van a adorar. Ya me imagino yo, me imagino, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, el Señor tendrá allí, no sé, como un estadio gigantesco, una cosa donde cabrán todas las naciones, toda la multitud, y me imagino tipo como los conciertos, como hacer un concierto, ¿verdad? Delante del Señor, donde habrán conciertos y cada quien va
a adorarlo, donde todos lo vamos a adorar y todas las naciones, cada quien de su nación va a tener quizás un grupo, ¿verdad?, para alabanza y van a venir a adorar al Señor de mes en mes. Va a venir un grupo de tal nación o van a venir tantos grupos de tal nación a adorar al Señor este mes. Para el otro mes va a venir otros grupos musicales, ¿verdad?, de otra nación para adorar al Señor, y etcétera, etcétera. Y así consecutivamente. La cosa es que el Señor siempre estará siendo adorado de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que esto será una bendición. Esto no tiene comparación, simplemente no tiene comparación esto. Y apenas estamos hablando en el primer versículo. Vamos al segundo versículo, Salmos capítulo 125 y versículo 2. Vamos a Salmos. Vamos a Salmos capítulo 125. Capítulo 125, versículo 2, dice así: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. El Señor mismo estará alrededor de su pueblo. Desde ahora, o sea, desde ahora, cuando este día llegue, estas son palabras que el Señor dirá al principio, cuando hagamos de cuenta que el primer día de la eternidad, donde Dios establezca su reino ya por la eternidad, Dios tomará en cuenta estas palabras. Dice: desde ahora y para siempre, que el Señor estará alrededor de su pueblo. El Señor mismo, Dios mismo en persona, en compañía de su Hijo Jesucristo, a su mano, sentado con Él en su trono, a su mano derecha, estará alrededor de su pueblo, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, donde, como lo acabamos de leer en Isaías 66, 22 y 23, donde de todas las naciones, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar al Señor, ¿verdad? Estarán en constante adoración al Señor, donde el Señor estará alrededor de ellos, o enfrente de ellos, ¿verdad? Pero el punto aquí es que el Señor está queriendo decir claramente que el Señor estará entre nosotros, cohabitando contra los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que aquí nos da esta confirmación, ¿verdad? Vamos a Ezequiel, este capítulo, el capítulo 5, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones, ¿verdad? Esta es Jerusalén, la he puesto en medio de las naciones, porque el Señor estará en el centro, alrededor de todos nosotros, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, alrededor. Bueno, uno lo puede decir, bueno, que no es al revés, las naciones van a estar alrededor de él, ¿verdad? Porque dice que Jerusalén estará en medio de las naciones, pero es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. ¿A qué me refiero? Que aunque sean las naciones las que estarán alrededor de Jerusalén, pero al mismo tiempo el Señor, o todas las naciones están alrededor de Él, y el Señor está al mismo tiempo alrededor de todas ellas. ¿Por qué? Porque Él solo es cuestión de que se dé la vuelta y todas las naciones están alrededor de Él. O sea que Él está en control de todas las naciones. Él es el centro. Él es el centro de todas las naciones, donde sobre de él saldrán esos ríos de agua viva, ¿verdad? Que pasarán por todas las naciones, desde los 4 ángulos de esta nueva creación, ¿verdad? Este, norte, sur y oeste, ¿verdad? Saldrá el río del agua de la vida de su trono hacia los 4 puntos cardinales de la nueva creación, de esta nueva tierra, ¿verdad? Hacia todas las naciones que estarán alrededor de él. Y asimismo el Señor
está representando, se está representando de esa manera que es como si él fuera a estar alrededor de ellas. ¿Por qué? Porque al estar todas las naciones alrededor de él, él tiene el control de todas, de todas. Y él va a hacer que esos 4 ríos, o que esos ríos que salen de su trono, van a salir de su trono, desde la Nueva Jerusalén, esos ríos de agua viva van a ser dirigidos hacia las naciones que estarán alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y de las tierras alrededor de ella, ¿verdad? Jerusalén será el centro, la nueva Jerusalén será el centro de la nueva creación, de esta nueva tierra, el centro, de donde manará, como lo acabo de decir, los ríos del agua de la vida, ¿verdad? Los cuales sustentarán a todos los que moren en las naciones, para que a través también de esa agua, del agua de la vida, puedan adquirir vida eterna, puedan seguir rejuveneciendo, se siga manteniendo el cuerpo de esas personas rejuvenecidos por la eternidad. Y de ahí mismo, de ese mismo centro, saldrá la gloria de Dios manifestada en luz, en una luz admirable, sobre la cual todas las naciones caminarán alrededor de ¿quién? Alrededor de ella, alrededor de la Nueva Jerusalén, alrededor de la gloria que emanará Dios de sí mismo, de su trono. Y esa luz es la que es sobre la cual todas las naciones caminarán alrededor de ella. Serán guiadas por la luz que emanará Dios de su trono, porque ya no habrá sol ni habrá luna, no habrá luz de sol ni luz de luna, sino que Dios mismo iluminará la nueva creación con su gloria, donde ya no habrá noche, sino puro día, lo vamos a leer. Entonces, por eso, la Nueva Jerusalén será en el centro, ¿verdad? En el centro de las naciones. Ahora, como aquí lo acabamos de leer, la puse en medio. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Amén. Ahora vamos a Zacarías 14:7. Vamos a el profeta Zacarías 14:7. Disculpen, aquí sí no lo encuentro en esta Biblia. Zacarías, creo que es aquí. A ver si doy con él. Zacarías 14, versículo 7, 17, dice así, dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, recuerdan Isaías 22-23, ¿verdad? Que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar a Dios, ¿verdad? En su reino. Bueno, a Dios, a Jerusalén, ¿verdad? De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, lo acabamos de leer. Aquí nos está confirmando con otro profeta, el profeta Zacarías, ¿verdad? Hablando de lo mismo. Dice así: y acontecerá que los de las familias de la tierra, de las familias de la tierra, recuerdan que acabamos de leer que habrá descendientes, o sea, habrá reproducción, incluso ya en la nueva creación, ¿verdad? Pues aquí está los de las familias, o sea, los hijos de esas familias que hayan sido salvadas al final del milenio del engaño de Satanás cuando sea suelto, ¿verdad? Entonces, los descendientes de esas familias, dice, y acontecerá que los descendientes de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey,
Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, ¿verdad? Este versículo también aplica, como se los había dicho en el video del milenio, también este versículo aplica para el milenio, porque a veces tienen doble interpretación, ¿verdad? Se pueden interpretar para ambos lados, ya sea para el milenio o para la nueva creación, ¿verdad? Entonces vemos claramente que estos hijos de esas familias, estos descendientes que van a nacer en la nueva creación, los que no vengan a adorar al Señor, a Jerusalén, a su trono, de mes en mes o de día de reposo en día de reposo, el Señor no hará descender lluvia sobre esa nación o sobre esas naciones donde estén esas personas que no suban a adorar al Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vemos como todo encaja perfectamente con lo que venimos leyendo. Ahora vamos a Joel. Vamos a continuar con el profeta Joel. Disculpen porque sí se me complica aquí estos capítulos, estos libros. Joel capítulo 3, versículo 20. Joel capítulo 3, versículo 20 dice así: pero Judá será habitada para siempre. Sabemos que Jesucristo dijo: yo soy el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Descendiente de David, de uno de los patriarcas, uno de los hijos de Jacob. Entonces, pero Judá será habitada para siempre, por los siglos de los siglos, para toda la eternidad. Y Jerusalén por generación en generación. Y Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación, ¿verdad? Entonces, tanto Judá como la nueva Jerusalén serán habitadas para siempre, de generación en generación, por los siglos de los siglos. ¿Y por quiénes serán habitadas? Por la iglesia de Jesucristo y por el pueblo de Dios, Israel, cuando se conviertan a Jesucristo, ¿verdad? Serán habitadas la nueva Jerusalén y Judá por los siglos de los siglos, para siempre, ¿verdad? De generación en generación. Joel 3, Joel capítulo 3, versículo 20. Dice versículo 21, dice: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión, y Dios morará ya en este caso en la Sión celestial, que proviene por medio de la nueva Jerusalén, establecida ya en los nuevos cielos, en esta nueva tierra, ¿verdad? Desde Sión, el Señor morará, ¿verdad? Aquí lo está confirmando nuevamente. Y Jehová morará en Sión, ¿verdad? En Sión. Ahí está otra confirmación con otro profeta diferente, Joel, años ya después, mucho después, casi ya a punto de dar inicio al Nuevo Testamento. Vamos con Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículo 17. Dice así: porque he aquí yo, el Señor, ¿verdad? Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y tierra nueva y nueva tierra, ¿verdad? Y de lo primero no habrá memoria. De lo primero, ¿qué es lo primero? Este primer cielo y esta primera tierra, la cual Dios creó desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde que Dios creó esta creación,
Es considerada como el primer cielo y la primera tierra, y ya no habrá memoria de ellos, ¿verdad? Porque ya estaremos en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra, en esta nueva creación, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo claramente. Isaías 65:17. Seguimos leyendo nuevamente, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y de lo primero, como ya lo dije, de este mundo que estamos viviendo ahorita, esta tierra y este cielo que estamos viendo ahorita mismo, no habrá memoria ya cuando este día llegue, ¿verdad? No habría memoria más, ni siquiera vendrá esta vida, esta tierra y este cielo, ni siquiera vendrá a nuestro pensamiento ya en esta nueva creación, ¿verdad? ¿Y qué vamos a querer recordar esta vida? No, nada que ver. No, 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 no. Va a ser un tormento recordar esta vida. No, lo que vamos a querer en este momento, en esta nueva creación, va a ser disfrutar, vivir, planear, hacer planes por la eternidad, ¿verdad? En cuanto a lo que les esté tocando a las naciones, a las personas en las naciones vivir, ¿verdad? En esas ciudades hermosas, ¿verdad? Será algo precioso, ¿verdad? Indescriptible. Tan es así que quise hacer dibujos, ¿verdad? Dibujitos conforme a mi creatividad, pero esto es algo tan hermoso, ¿verdad? Que no lo puedo representar yo con dibujos. Mis dibujos se quedan cortos. No, no, no. Y tan es así que no tuve imaginación, ¿verdad? Para poder crear algo tan hermoso, ¿verdad? Quise plasmarlo de una forma que se pudiera ver con tanta claridad, con tanta belleza, como la Biblia lo describe, pero no lo conseguí. De hecho, quise descargar imágenes y ponerlas para que se pudiera ver más o menos conforme las imágenes que hay luego en Google, ¿verdad? Que las han creado más o menos conforme a lo que está escrito en cuanto a este tema. Pero pues no, por el momento decidí hacerlo así, solo dar toda la información. Más adelante, si el Señor me lo permite, entonces ya estaré dándoles a conocer o presentándoles imágenes de todo esto que les he estado hablando para que puedan ver, más o menos hacerse una idea de lo hermoso que será, ¿verdad? Esta nueva creación. Entonces acabamos de leer en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí ya le fue profetizado al profeta Isaías lo mismo que Dios le profetizó al apóstol Juan en Apocalipsis 21, versículo 1, a como lo vamos a leer ahorita. Estos cielos nuevos y esta tierra nueva ya fue profetizada desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora vamos a leer a otro profeta, el cual nos va a dar testimonio de lo mismo, el cual se llama Oseas, capítulo 2, versículo del 18 al 19. Dice así: en aquel tiempo del cual estamos hablando, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Dice, y te desposaré y te haré vivir segura. ¿Segura a quién? A su esposa, a la esposa del Cordero, a nosotros, su iglesia, ¿verdad? Y luego en el versículo 9 nos lo confirma, dice, y te desposaré conmigo para siempre, ¿verdad? Y te desposaré conmigo para siempre, habitando en la nueva Jerusalén, por siempre, ¿verdad? De generación en generación, como lo acabamos de leer. Y te desposaré conmigo para siempre. De hecho, en las bodas del Cordero, ¿verdad? En las bodas del Cordero, por eso se llaman bodas del Cordero, porque Dios nos vamos a casar con Jesucristo, con nuestro esposo, ¿verdad? Para vivir por la eternidad con Él.
y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Versículo 20. Y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel, ¿verdad? Entonces vemos claramente que para ese entonces el Señor nos desposará, ¿verdad? A su esposa, a su iglesia, para siempre. Para siempre. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Oseas capítulo 2, versículo del 18 al 19. Y dice, en aquel tiempo, ¿verdad? Haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. O sea, ya no habrá más guerra, será un completo reino perfecto, el reino de Dios, donde no habrá guerra, habrá justicia, fidelidad, verdad, paz, podremos dormir seguros. Las bestias del campo, dice que el Señor hará un pacto con ellas, ¿verdad? Para que pase lo mismo que en el milenio, para que pierdan por completo su ferocidad y podamos convivir con ellas, ¿verdad? Con las fieras del campo, no como ahorita que, ¿verdad? ¿Quién querrá vivir con un león o dormir con un león? No, ¿verdad? Y entonces aquí lo vemos claramente, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura en la nueva creación. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Amén. Entonces, ya vimos una gran porción de versículos, de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que hablan con respecto a este bendito y glorioso tema, ¿verdad? Entonces, ya habiendo tenido la evidencia clara del Antiguo Testamento para cuanto con este tema, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Primero voy a dar lectura a Mateo 19:28, el cual, como les dije, les acabo de decir, ese versículo me parece que no lo pude encontrar cuando prediqué el video de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Creo que no lo pasé, pero por si sí o por si no, le voy a dar lectura hoy y a darlo a conocer. Mateo 19:28 dice así. Mateo capítulo 19, versículo 28, dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, en la regeneración, ¿verdad? En el milenio, porque cuando ya lo vimos, cuando Jesucristo venga en su segunda venida a juzgar a las naciones y los 12 apóstoles a juzgar a las 12 tribus de Israel, entonces se dará la regeneración de toda la creación, ¿verdad? Donde toda la creación volverá a ser como en el huerto del Edén, un paraíso. Ya no existirá hierba mala, no existirá espinos, ni cardos, ¿verdad? Ni mala hierba contra nosotros. No, 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 todo será perfecto, hermoso. Y seguimos leyendo, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso será en el reino milenial, el reino de Cristo, el segundo reino, ¿verdad? El reino del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. No sé si alcancen a ver bien ahí en la cámara.
¿verdad? Entonces, es palabra de Dios, yo no me estoy inventando nada, simplemente le estoy dando lectura y trato de dar una pequeña explicación en cuanto a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sin torcer, sin manipular, sin desviarme del tema, ¿verdad? Como normalmente falsos, supuestos hermanos o falsos, personas religiosas interpretan y manipulan la palabra a su antojo, ¿no? Conmigo no existe eso. De hecho, doy demasiada evidencia bíblica en cada tema para que no quede excusa de lo que yo realmente enseño es palabra de Dios, que tiene sustento bíblico, real y claro de ver. Quien sea puede ver con claridad lo que yo estoy leyendo y lo pueden leer ustedes en su casa con toda claridad. Y así como yo lo estoy explicando, así mismo ustedes lo pueden entender si ustedes lo leen por ustedes mismos, porque es fácil de entender, ¿verdad? Que hay quienes dicen que la Biblia no es de interpretación privada, ¿verdad? Y en eso tienen razón, eso está escrito en la palabra de Dios. No es de interpretación privada, por eso es el Espíritu Santo de Dios quien nos las interpreta. No es un hombre, no es de que yo voy a ir con en este caso, como me acaba de decir un familiar mío, un tío mío, que tenemos que ir con los que saben. La pregunta es, ¿quiénes son los que saben? Para él son los sacerdotes, ¿verdad? O para personas, para evangélicos, son pastores. Entonces hay que acudir a ellos, que son los que saben y son los que pueden interpretar la Biblia. No, hay que ir a la palabra del Señor, al Maestro, hay que ir al Espíritu Santo de Dios que habita en su palabra y Él será quien nos la interprete correctamente, ¿verdad? Pero si no vamos a Él y solo la leemos por leerla, no la vamos a entender sin antes, si solo la leemos por leerla, sin antes habernos arrepentido y haber creído en el Evangelio, habernos convertido al Evangelio, será imposible entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque porque el Espíritu Santo de Dios jamás serán esas personas, si no se arrepienten y creen en el Evangelio, jamás serán bautizadas con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca va a morar dentro de esas personas. Y si no mora el Espíritu Santo en esas personas, ¿cómo van a interpretar la Biblia? ¿Cómo la van a interpretar? No hay forma, porque es el Espíritu Santo, como lo dijo el Maestro Jesucristo en San Juan 14. Es necesario que yo me vaya al tercer cielo, al lado, a la diestra de mi Padre. Y una vez que yo me vaya, yo les enviaré al Paráclito, ¿verdad? Al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo, el cual morará con ustedes para siempre, el cual les enseñará todas las cosas que yo les he dicho y les permitirá entenderlas. Y eso así se cumplió, ¿verdad? Y lo vemos claramente en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Así fue. Fueron bautizados con el Espíritu Santo todos aquellos que se arrepintieron y que creyeron en el Evangelio. Y por medio de eso, las revelaciones e interpretaciones de parte de Dios a los apóstoles por medio de su Espíritu Santo que ya moraba dentro de ellos, vinieron las revelaciones, como es en este caso el apóstol Juan, como es en este caso en los profetas. Ellos no necesitaron acudir a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los saduceos, no. Ellos de hecho la mayoría de ellos eran incluso analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Y nunca necesitaron eso, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Pedro, el apóstol Pedro, los mismos fariseos se sorprendieron del mismo Señor Jesucristo. Del mismo Señor Jesucristo vemos en sus evangelios que los mismos fariseos se maravillaban de las palabras de Jesús y del conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en un pasaje de los evangelios claramente lo dice. Pero ¿cómo es posible que este hombre, Jesucristo, cómo es posible que este hombre, hijo de José y de María, conozca la Biblia de esta manera si lo conocemos a él y él no sabe de letra, nunca estudió, no conoce la ley, no sabe leer, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿verdad? Ahorita no sé cuál es, pero está escrito más adelante.
se los pueda yo traer, ¿verdad? Luego que me acuerde y lo busque, pero así está escrito, incluso del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Así se manifestaron, que él no sabía ni leer, no sabía de letra, y cómo es que adquirió todo ese conocimiento de la palabra y esa interpretación que le daba la palabra, ¿verdad? Irrefutable, porque no lo podían refutar. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo de Dios que moraba sobre él, como Jesucristo mismo lo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Entonces, es obvio que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, no es de que yo la voy a interpretar a como yo quiera, a como me dé la gana, estando muerto espiritualmente. No, la Biblia, el que la interpreta es el Espíritu Santo y Él es el que nos la interpreta, pero para eso el Espíritu Santo debe de morar en ti. Debe de estar morando en ti, o tú debes de estar escuchando este mensaje para que puedas entenderlo, porque es el Espíritu de Dios a través de mí interpretándote la palabra, ¿verdad? Y incitándote, ¿verdad? Motivándote a que te arrepientas y creas en el Evangelio, en este Evangelio único, y salgas de esta maldición por estar creyendo en un Evangelio diferente. Entonces vamos a dar continuidad con Lucas. Vamos al Evangelio de San Lucas a hablar acerca del reino de Dios. En el capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 30. Versículos del 18 al 30. Lucas 13, del 18 al 30 dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? El reino de Dios, comparando el reino de Dios y dándolo a conocer en forma de parábolas, ¿verdad? Dice el Señor, ¿a qué es semejante el reino de Dios? El reino de Dios. ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, da a entender esta parábola claramente que así será el reino de Dios, como una pequeña semillita chiquititita que al final se terminará convirtiendo en un árbol frondoso, ¿verdad? En este caso, donde todas las aves podrán venir al árbol y reposar, vivir en él. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en la nueva creación, en este cielo nuevo y en estos cielos nuevos y en esta nueva tierra, ojo, porque esto que voy a decir es muy revelador, demasiado revelador, incluso yo antes no lo entendía, pero bendito sea mi Dios, como les digo, el Espíritu Santo que mora en mí da la interpretación. A esto se refiere esta parábola, a que esta semillita que se sembró, ¿verdad? Aquí, en este caso, que el reino de Dios será semejante a una semillita. ¿Cuál es o cómo es a quién va representada esa semillita? Esa semillita está siendo representada con una pareja o con una persona. Por ejemplo, una persona que logre ser salva del milenio, ¿verdad? Como ya lo acabo de decir, que logre salvarse al final del milenio cuando Satanás sea suelto y engañe a las naciones. La persona, con una sola persona que se salve, que pase esa prueba de fuego y se salve al final del milenio y no caiga en el engaño de Satanás y pase a la nueva creación, esa persona es representada o está siendo representada en esta parábola como una semilla, que esa semilla será plantada en esta nueva tierra, bajo estos nuevos cielos, donde esa semillita, con el pasar de la eternidad, porque será la eternidad, se terminará convirtiendo como en un árbol frondoso, gigantesco, ¿verdad? ¿A qué voy? Que esta persona que está siendo representada como esta semillita, cuando sea sembrada o pase a habitar en esta nueva tierra, esa semillita se podrá reproducir, como lo acabamos de ver, tendrá descendencia. Entonces esa semillita se va a juntar con otra semillita, ¿verdad? Una pareja, y se van a poder
reproducir. Y como consecuencia, esa reproducción se va a convertir como un árbol frondoso, gigantesco, o sea, una ciudad de esa parejita que se unan en matrimonio en esta nueva tierra, que sean sembrados en esta nueva tierra y se unan en matrimonio, van a poder crecer, van a poder establecer una descendencia tan grande como este árbol frondoso, ¿verdad? Y se construirá una ciudad gigantesca donde las aves están siendo representadas como personas de otros lugares que vendrán incluso a vivir dentro de esa ciudad, dentro de esa ciudad hermosa que se originó por medio de esa semillita o esas dos semillitas que fueron sembradas en esta nueva tierra, esas dos personas, ¿verdad? De las cuales se originó. Entonces eso representa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Nos está queriendo decir claramente que aunque sean 100, vamos a suponer que por cada 1000 personas, y sería mucho, vamos a poner por un ejemplo que por cada 10,000 personas que se salve uno. Si de 10,000 personas, 10,000 personas se van al lago de fuego y azufre, y de esas 10,000 solamente se salva uno, o sea que 99, serían 9,999 personas se irían al lago de fuego y azufre, y solo una persona se salvaría, solo una persona entraría a la nueva creación. Y tú podrás decir, bueno, pero fueron 9,999 personas las que se murieron, fueron muchísimo más, y malamente se salvó una sola persona. Solo una sola persona pudo entrar a la nueva creación. Y así será el reino de Dios, que podrán haber 9,999 personas en el lago de fuego y azufre, pero esas 9,999 personas es un número exacto y definitivo, que ni va a crecer y ni va a mermar, es un número específico, condenado. No tendrá reproducción, no tendrá crecimiento y no tendrá merma. Es un número estable, estático, intacto. En cambio, esta semillita, esta única persona que está siendo representada por la semilla, que logró pasar, se logró salvar y logró pasar a la nueva creación, será plantada en ella y esa se va a reproducir. Se va a reproducir. Y de uno, ¿verdad? De una persona en pareja, ¿verdad? De esa parejita, saldrán cientos de miles, de miles, de miles, de millones por la eternidad. ¿Entiendes eso, amigo y amiga que me escuchas? Donde de una sola pareja se construirán ciudades como ese árbol frondoso, donde muchas otras personas de otros lugares podrán venir a vivir a esa ciudad o a ese árbol. Esas aves, siendo representadas por esas personas, podrán venir a vivir a esa ciudad, ¿verdad? O a ese árbol hermoso, grandísimo, que se originó por medio de estas dos personas, por medio de esta semillita, de esta parejita. Entonces, los que se fueron al infierno, aunque sea más de la tercera parte de la humanidad, o la tercera parte de la humanidad a la cual se va a condenar, para Dios, aunque le duele, no es problema, porque con una sola parte que se salve, con eso basta, porque se van a reproducir, imagínate, por la eternidad, reproduciéndose en constante crecimiento, en un lugar de paz, donde no habrá muerte ni enfermedad. Imagínense, en poco tiempo, porque de hecho ni existirá el tiempo, pero en poco tiempo, la humanidad va a superar a esa tercera parte de seres humanos que se condenó, que están en el lago de fuego y azufre. La van a superar por cientos y millones de miles. ¿Se dan cuenta por qué? Porque habrá reproducción. Y lo estamos viendo aquí con esta parábola. Así es semejante el reino de Dios, ¿verdad? A eso se está refiriendo, lo acabo de explicar. Entonces continuamos leyendo, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Nuevamente, ¿a qué? ¿Cómo compararé el reino de Dios? ¿Cómo lo compararé? Otra parábola, versículo 21 dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vuelvo y repito, el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Perdón, 3 medidas de harina, ¿verdad? Levadura, hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué se refiere también esta parábola, verdad? Se refiere a que en el reino de Dios será representado que estas personas, ¿verdad?, serán como esa levadura. Que esa levadura es lo mismo como ese árbol. Eso es lo que hace la levadura, ¿verdad? Esponja el pan. Esponja el pan, ¿verdad? Y lo hace crecer. Y así se le impregna lo que es el sabor, ¿verdad? El sabor del pan, la levadura. Un pan que se esponja, un pan bueno, hermoso, precioso, sabroso, ¿verdad? El pan que no tiene levadura no tiene incluso sabor y es un pan seco, ¿verdad? Simple. Entonces, así es representado el reino de Dios, como un pan con levadura que va a crecer, crecerá y será hermoso, será sabroso, le dará sabor a la creación, ¿verdad? Entonces, así lo mismo, estas personas en el reino de Dios van a crecer, así como la levadura hace crecer el pan y lo esponja, así estas personas harán crecer sus descendientes por la eternidad en gran número, ¿verdad? Creando ciudades, creando naciones alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Alrededor de Dios, ¿verdad? Personas que van a ser como la levadura, que es lo que le va a dar sabor a la nueva creación, ¿verdad? Donde sobre los cuales Dios va a poder reinar. Porque si Dios no tuviera a quien reinar, pues entonces ¿cómo le va a poner Dios sabor al caldo, verdad? ¿Cómo le va a poner sabor al caldo si no hay un caldo al cual ponerle sabor, al cual sazonar? No hay un caldo. Un caldo conlleva varios ingredientes. No solo es poner agua a hervir y echarle sal. No, el caldo lleva varios ingredientes, ¿verdad? Le puedes meter varias verduras, carne, etcétera, etcétera. Picante, y le vas dando sabor. Al final de cuentas, el creador es el que le da, es el que sazona, es el que cocina, pero al final de cuentas es el que le pone, ¿verdad? Trata de darle ese sabor a cada condimento, pero al final de cuentas lo que le da el sabor a ese caldo son los ingredientes. En este caso, estas personas que son representadas como la levadura, que crecerán, se hincharán como ese pan y un pan sabroso, ¿verdad? Sobre el cual Dios podrá reinar sobre ellos de una forma hermosa, ¿verdad? Hermosa, dándole sabor así a la tierra, a la nueva creación, ¿verdad? Amén. Y vamos a volver a seguir leyendo, dice, versículo 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien, en este caso a la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Eso ya lo vimos en videos anteriores al principio, ¿verdad? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.
En otras traducciones dicen malditos, apartados de mí, malditos, ¿verdad? En esta traducción dice hacedores de maldad. Versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino, y a todos los profetas en el reino de Dios, el cual fue anunciado por medio de ellos, como lo acabamos de leer. Esto se lo está diciendo claramente a sus mismos hermanos carnales, descendientes de los patriarcas, ¿verdad? Fariseos, los cuales no creían en Jesucristo, se los está diciendo. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos por la eternidad en el lago de fuego y azufre, el cual vimos en el video anterior, ¿verdad? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, ¿verdad? Del oriente, occidente, del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y esto se refiere a nosotros los gentiles, que vendremos de todas las naciones, los que seremos salvos, ¿verdad? Por medio de la predicación del Evangelio. Y nos sentaremos al lado, junto a los profetas que pertenecieron a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Ahí el Señor les está respondiendo, ¿quiénes serán salvos, Señor? Y Jesús les respondió de esta manera: todos los gentiles que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, ¿verdad? De todo el mundo. En este caso se refirió a la iglesia que por medio de su evangelio seríamos salvados, ¿verdad? Ya lo estaba anunciando el Señor. Vamos a seguir leyendo. Y porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, ¿verdad? Eso se refiere claramente a que hay personas, en este caso en el pueblo de Israel, había personas, o incluso hoy en día hay judíos, en este caso anteriormente habían judíos que toda su vida vivieron sirviendo a Dios, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés, de forma religiosa, farisaica. Y esas personas tardaron casi hasta el final de sus vidas, ¿verdad? Para entrar, en este caso, a la promesa, para salvarse, para creer en Jesucristo. Aún habiendo visto los milagros de Jesús, habiendo escuchado sus enseñanzas, hubieron muchos judíos que tardaron muchísimo tiempo después para lograr entender, asimilar y salvarse. Cuando hubieron otras personas gentiles, como es en nuestro caso, y como fue en el caso de los gentiles también en el tiempo cuando Jesucristo vino, que hubieron muchísimos gentiles que ellos sin ser conocedores de la ley, ¿verdad? Simplemente eran unos pecadores, ¿verdad? Mendigando por un pan, ¿verdad? Como vimos muchos pobres mendigando por un pan, se les iban a adelantar. O sea, esas personas pobres y pecadoras que esos fariseos judíos consideraban a ellos como pecadores, como que ellos estaban completamente excluidos de la salvación. Ellos eran unos pecadores y por ser pecadores estaban más condenados que ellos, que los sacerdotes, que los fariseos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los fariseos, como ellos sentían y creían que cumplían la ley, ellos ya se sentían dentro y ya habían entrado por la puerta angosta para entrar al cielo. Ellos ya se sentían salvos. ¿Por qué? Por sus obras, porque ellos guardaban y conocían la ley. Pero ese pobre pecador no sabía de Biblia, no sabía de la ley del Antiguo Testamento, no sabía de nada. Y peor, era un pecador, no cumplía la ley, ¿verdad? No ofrecía sacrificios por sus pecados, condenado. Entonces claramente les dice el Señor, algunos
serán primeros y algunos primeros serán postreros. O sea, que ustedes les quiso decir, por ejemplo, muchos de ustedes, fariseos, judíos, religiosos, que se creen salvos, ustedes se van a salvar hasta el final de sus vidas. Muchos de ustedes van a creer en mí hasta el final de sus vidas. Se van a salvar, sí, pero hasta el final. En cambio, habrá muchos de estos pecadores que ustedes los consideran como condenados. Habrá muchos de estos pecadores que se van a arrepentir, van a creer en mí y se van a arrepentir antes que ustedes. Y ellos se van a salvar antes que ustedes. Entonces ellos serán primero, se salvarán primero que ustedes, que muchos de ustedes. Y muchos de ustedes hay muchos de ustedes que ya se creen salvos, van a tardar para reconocer que no es así y se van a arrepentir y entonces van a creer en mí y se van a salvar, pero después, por eso dice claramente aquí, ¿verdad? Lo estamos leyendo. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, ¿verdad? Esos primeros que ya se consideraban salvos por estar guardando la ley, iban a ser los postreros. Y aquellos últimos postreros, esos postreros últimos, que los fariseos los veían como pecadores condenados, van a ser los primeros, ¿verdad? Porque se van a arrepentir y van a creer, y creyeron en Jesucristo antes que ellos y se salvaron primero. Entonces a eso se refiere este pasaje, ¿verdad? Incluso hubo muchos que no se arrepintieron, muchos fariseos que no se arrepintieron, tanto fariseos como gentiles, pero entre los que sí lo hicieron, hubieron pecadores que eran considerados como ya condenados, que se les adelantaron a esos fariseos que ya se creían salvos, ¿verdad? Y se salvaron primero, y después aquellos fariseos que se creían salvos reconocieron que realmente no estaban siendo salvos, que realmente no habían entrado por la puerta angosta al cielo y se arrepintieron y entonces creyeron en el Señor y se salvaron, ¿verdad? Por eso esta palabra. Entonces, ahí finalizamos estos versículos. Ahora vamos a Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15 dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Verdad? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el reino de Dios, quien coma pan, ¿verdad? Lo acabamos de ver también como la parábola de la levadura con el pan. En este caso, el que coma pan, porque será una delicia, será algo hermoso comer con el maestro, ¿verdad? Sentados a la mesa, en compañía de los profetas, de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, etcétera, etcétera, sentados a la mesa juntamente con ellos, partiendo el pan como en la cena del Señor, con los 12 apóstoles, ¿verdad? Que el Señor nos parta el pan y nos dé a beber vino. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, Lucas 14, 15, lo acabamos de leer. Versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ya todo está preparado, el evangelio, todo, para que se salven y entren a esta promesa. Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿verdad? Aquí estamos viendo los pecadores a los que el Señor mandó a llamar, a invitar, fue a los fariseos que se creían salvos
Y ahora el Señor, como ellos rechazaron creer en Jesucristo, ¿verdad? Ahora el Señor llamó a los pobres, a los gentiles, pecadores, ¿verdad? Para que ellos, o muchos de ellos, se salvaran antes que muchos de los que ya se creían salvos, ¿verdad? Conforme a lo que acabo de explicar, conforme al versículo anterior, ¿verdad? Pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, ¿verdad? Lo acabamos de ver, ¿verdad? En San Lucas 13, ¿verdad? Con respecto a aquellos que rechinarán sus dientes, a los cuales el Señor les dirá, no los conozco, que al tocar su puerta a ellos, el Señor les dirá, no los conozco, quiénes son, ¿verdad? Hacedores de maldad, y irán al lago de fuego y azufre a crujir los dientes, ¿verdad? Viendo a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados a la mesa, ¿verdad? Comiendo pan, ¿verdad? En el reino de Dios. Y aquí lo está confirmando nuevamente el Señor. Hombres que fueron convidados, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, ¿verdad? Necios que rehusaron creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Continuamos leyendo, porque esta cena será, ¿verdad?, en el reino de Dios, en la nueva creación. Vamos a Lucas 16, 9. Hermanos, tengo demasiada evidencia, como siempre, y esto es hermoso, pero por eso me lleva a tomar muchísimo tiempo en mis videos, ¿verdad? Porque quiero abarcar todo en un solo video, y es complicado porque darle lectura a todos los versículos y tratar de explicar versículo a versículo para que se entienda bien el tema es complicado, y eso me lleva tiempo. Les pido que me disculpen y que puedan comprender, ¿verdad? Lucas 16, 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, ¿verdad? En las moradas eternas. Este versículo lo podría yo explicar, ¿verdad? Pero tendría yo que leer el contexto, y es grande, ¿verdad? Entonces, para no alargarme más, lo anoté este versículo, ¿verdad? Porque solo quería enfatizar con respecto a las moradas eternas. Está hablando de las moradas eternas. Y las moradas eternas se refiere a las moradas que Jesucristo nos fue a preparar. En San Juan 14, 1, 3, esa fue la promesa. Jesús nos fue a preparar moradas en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque en el cielo ahorita está la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a habitar juntamente con Dios y con Jesucristo por la eternidad, como lo acabamos de leer anteriormente, ¿verdad? Entonces, Él nos fue a preparar una morada en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Para que nosotros como su iglesia vivamos, moremos con Él por la eternidad. Y por eso enfaticé en este versículo, porque habla de esto precisamente, ¿verdad? Pero hace referencia claramente a moradas eternas. Esas moradas eternas que ahora vamos a leer en San Juan, capítulo 14, San Juan 14, versículo del 1 al 3, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesucristo, ¿dónde estará? ¿Dónde está ahorita? ¿Y dónde estará? En el reino de Dios, con Dios a su lado. Lo vamos a leer más adelante en el próximo video, porque voy a tener que hacer una segunda parte para leer todos estos 2 capítulos completos, porque la verdad sí se me va a tomar muchísimo tiempo. Ahora solo en este video solo voy a tratar
terminar de dar lectura a estos versículos. Y ya en el segundo video, para finalizar, voy a enfocarme bien, al 100%, ya bien, a la descripción absoluta en cuanto a esta bendita ciudad, todo lo que nos dice y cómo nos la describe Apocalipsis 21 y 22. Entonces vemos claramente que el Señor nos fue a preparar una morada celestial, donde Él habita y habitará en el reino de Dios, junto a Dios, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces la promesa ya está, amigo y amiga que me escuchas, la promesa ya está, solo falta entrar, ¿verdad? Entrar por esa puerta angosta, y para entrar por esa puerta angosta es necesario 100%, no hay otra forma para poder entrar más que por medio de esta palabra de Marcos 1:15, perdón, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Entonces vamos, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque si no os arrepentís y creéis en el Evangelio, todos pereceréis igualmente. San Lucas 13 del 1 al 5. Eso lo vamos a estar leyendo más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso es tan necesario, amigo y amiga que me escuchas, que entiendas y atiendas a este mensaje, que te arrepientas y creas en el Evangelio, ¿verdad? Para que no perezcas igualmente que toda la inmensidad de seres humanos que se pierden. ¿Por qué? Por rechazar este mensaje, por rehusar a creer en este mensaje, en este bendito evangelio único. No que haya otro, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, del versículo 6 al 9. No, sino que hay personas, hay indoctos, ¿verdad? Personas indoctas que corrompen, tuercen, ¿verdad? El evangelio, y por lo tanto están bajo maldición. Entonces, ojalá que no sea ese tu caso, amigo y amiga que me escuches. Por eso, esta invitación constante a que te arrepientas y creas en el Evangelio y te conviertas de corazón a Él, ¿verdad? Que veas mis videos anteriores para que puedas entender los videos del Evangelio único, para que puedas entender en su totalidad esta bendita obra de salvación que Jesucristo realizó en la cruz por nosotros, por nuestras almas, para darles vida eterna por la eternidad y para poder formar parte de estas benditas promesas que estamos leyendo ahora mismo. Entonces, vamos a seguir leyendo Hebreos, vamos a pasar a Hebreos, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 40. Es demasiado, ¿sí? Ese capítulo los invito a que lo lean en sus casas completo, ¿verdad? Ese capítulo está hermoso. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 40, prácticamente todo el capítulo. Los invito a que lo lean en sus casas, y solo voy a dar en este momento lectura a Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al 16, que habla, ¿verdad? Especifica más con detalle con respecto al tema que estamos abordando. Que todo el capítulo en su contexto, todo completo, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Pero aquí especifica mejor. Entonces, solo voy a dar lectura a esos versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque Abraham habitó en tiendas, ¿verdad? En tiendas, como en tiendas de esas que como campamentos, como tiendas de campamento, ¿verdad? Que se levantaban, se quitaban, se ponían,
etcétera, etcétera. Ustedes las han de conocer. Por eso ven que yo en el milenio incluso creé, dibujé cabañitas, ¿verdad? Cabañitas, ¿verdad? Porque así vivieron los profetas, vivieron en cuevas, vivieron en cabañitas, vivieron bajo la luz de la luna, de las estrellas, vivieron en los montes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, como aquí la palabra lo dice. Y a ellos no les importó vivir todas sus vidas, como en este caso al padre Abraham no le importó vivir casi toda su vida en tiendas, ¿verdad? En campañas, ¿verdad? En cabañas, ¿por qué? O en tiendas, ¿por qué no le importó? Porque él no esperaba, su deseo no era habitar en un palacio real en esta tierra. ¿Para qué? Si lo que él esperaba y él anhelaba era la ciudad. Era la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, es Dios mismo. Lo estamos leyendo, vuelvo y repito, porque esperaba, o sea, a Abraham no le importó vivir en tiendas. No, ¿por qué? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, perdón, estoy fallando mucho en la lectura. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todos estos se refiere a todo el capítulo completo de Hebreos 11, ¿verdad? Para que lo lean. Todos estuvieron con esa esperanza y no recibieron esta promesa de la Nueva Jerusalén, pero la vieron de lejos, la desearon, la anhelaron y se aferraron a ella y no les importó vivir la vida que el Señor les diera en esta vida, no les importó vivir lujos. No, ¿por qué? Porque lo que ellos anhelaban era esto. No se ingrieron ellos con esta vida para nada, ¿verdad? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, lo prometido. ¿Lo prometido por quién? Lo prometido ya por los profetas, como lo acabamos de leer. Sino mirándolo de lejos. De lejos, ¿por qué? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento todavía faltaban muchísimos años, ¿verdad? Para algunos casi 3,000, 4,000, 5,000 años. Hablando desde Abraham, lo vio como desde como a 5,000 años después de cuando él vivió en esta tierra, ¿verdad? Entonces lo vio de lejos. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, sobre la tierra, confesando que somos peregrinos sobre esta tierra. A mí no me interesan los placeres ni las riquezas de este mundo, porque yo estoy esperando esta bendita ciudad santa de la nueva Jerusalén, en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra. Eso es lo que yo espero. Yo no me ingro con esta vida, ¿verdad? Y de esa forma ellos, los patriarcas, los profetas, ellos se despojaban de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban esperando, creyéndola, saludándola de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de su patria terrenal, de donde ellos nacieron, dice, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, podían volver,
y dejar la obra de Dios así, al olvido. Dice, pero anhelaban una mejor, una patria mejor que la terrenal, que estas patrias terrenales que tenemos hoy en día, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, celestial, ¿verdad? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Descendencia, ¿verdad? En Abraham. Entonces vemos claramente que Dios les preparó a todos ellos en el Antiguo Testamento, y para la iglesia nos preparó ya desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo tenía en su mente. Nos preparó una ciudad santa, celestial, ¿verdad? Con moradas. Ahí se cumplió lo que Jesucristo acabamos de leer en San Juan 14. Voy pues a preparar un lugar en las moradas celestiales, en la Nueva Jerusalén, para que puedan vivir y habitar. Esa es la patria que tanto los profetas como yo en este momento, y desde que me convertí, he anhelado, he deseado con todo mi corazón y deseo. Yo no me vengo con esta vida, aunque tenga una casa bonita, aunque no la tuviera, ¿verdad? Porque yo lo que anhelo es lo que está por venir, esta patria eterna, celestial, en esta nueva creación, ¿verdad? Entonces vemos que ya fue profetizado y todo, es una promesa que desde el Antiguo Testamento se les dio, y ellos esperaron a ella, la creyeron, la saludaron de lejos, ¿verdad? La anhelaron, la desearon y murieron esperándola y creyendo en que ese día iba a llegar, y entonces se iban a poder sentar a la mesa con el Señor para poder cenar con Él. Amén. Entonces vamos a Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 23. Hebreos 12, del versículo 22 al 23, dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Recuerdan el monte que vimos en los profetas? Que Dios habitará en el monte de Sión, Jerusalén, por la eternidad. Aquí lo confirma: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. A ver, vamos a ver cuál. Dice Jerusalén la celestial. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22. ¿Verdad? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea que incluso nosotros, los profetas y la iglesia, estaremos en esas cenas constantemente, en adoración constantemente al Señor, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, estando en compañía de los santos ángeles, ¿verdad? Amén. Qué bendita bendición, gloriosa. Bendito sea el Señor. Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros espíritus son hechos perfectos por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el cual hizo nacer nuevamente nuestros espíritus. Se refiere a nosotros, ¿verdad? Que por la fe en el Evangelio hemos hecho nacer nuestros espíritus, habiéndolos hecho perfectos por medio del Espíritu Santo, a través del cual fuimos bautizados, ¿verdad? Entonces vemos que será una congregación eterna, habitar en la nueva Jerusalén celestial, en esta nueva creación, sentados a la mesa en compañía de millares de ángeles, ¿verdad? Adorando y alabando al Rey,
en su reino por la eternidad. Aquí lo estamos viendo claramente en Jerusalén, desde el monte de Sión, ¿verdad? Vamos a Hebreos 13:14. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 14, dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente, dice el apóstol Pablo. Nosotros aquí no tenemos ciudad permanente, no es para que nosotros nos ingramos con irnos a vivir a Dubái, ¿verdad? O con irnos a vivir a Brasil, a Chicago, no sé, cualquier ciudad bonita, hermosa que hayas conocido o que te gustaría ir a vivir. No, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos nosotros, la iglesia, nosotros, los profetas, nosotros, los que por la fe en Jesucristo, en su evangelio, buscamos una patria celestial, buscamos una ciudad eterna, la cual es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Con calles de oro, ríos de cristal, ríos de agua viva, cristalina el agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo vamos a leer, donde ya no las va a describir esta ciudad en Apocalipsis 21 y 22, el Señor. Aquí solamente estamos viendo esta promesa que ya estaba escrita, ¿verdad? Entonces, vimos claramente Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que yo busco, eso es lo que yo anhelo. Por eso estoy predicando incluso este bendito mensaje, porque eso es lo que yo espero. Yo con esta vida no me ingro, porque yo sé que esto es pasajero. Esta vida es como la neblina, como el viento, ¿verdad? Sopla de un lado y lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Y no lo puedes ver, simplemente pasa, una pasadita, así es esta vida, ¿verdad? Entonces yo no pongo mi mirada en esta patria, en patrias terrenales, en ciudades terrenales que al final me voy a morir y ahí se quedó. No, sino que yo pongo mi mirada y yo estoy buscando, anhelando, saludando esta ciudad, esta patria celestial que está por venir en la nueva creación, que será eterna por la eternidad. Eso es lo que yo anhelo, al igual que todos estos profetas y todos estos apóstoles y hermanos a los cuales se les prometió, se les reveló, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a Gálatas, ya para finalizar, Gálatas 4:26. Vamos a Gálatas 4, a Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas, carta o epístola a los Gálatas, capítulo 26. Gálatas 4:26 dice así: mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de arriba, la que ahorita está preparando nuestro Señor Jesucristo en el tercer cielo, en el primer reino, el tercer cielo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Con esta palabra me retiro. Esta es nuestra patria, esta es nuestra madre patria, nuestra patria madre, nuestra santa madre patria, patriota, ¿verdad? Esta ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la cual es libre. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero libre de qué? ¿Verdad? ¿Libre de qué? Simple, libre de todo, es libre por la eternidad, libre para morar en ella, libre para habitar en ella, libre para disfrutar de ella por la eternidad, es libre del tiempo, es libre del pecado, es libre de la maldad, es libre de ser destruida, etcétera, etcétera, es libre de toda atadura del enemigo, es libre para durar y perdurar por la eternidad, para nosotros habitar en ella por la eternidad, considerándola como nuestra madre patria,
por los siglos de los siglos, habitando en ella para siempre, de generación en generación, como lo acabamos de leer anteriormente, ¿verdad? En estos versículos. Aquí está, como lo leímos en Joel 3:20, Jerusalén será habitada para siempre. De eso será libre. Y aquí vemos que aquí las ciudades terrenales, las patrias de este mundo, no son libres. No son libres de guerras, no son libres de guerras. Vemos ahorita ya en Israel, en Palestina, vemos allá en Ucrania, ¿verdad? Con Rusia. Esas ciudades no son libres, esos países no son libres. Tarde o temprano viene otra nación y las destruye y las borra del mapa, como le pasó también al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no tuvieron fueron sus ciudades destruidas? ¿Verdad? No eran libres de ser oprimidos por alguna otra nación más poderosa y fueron destruidas y fueron esparcidos por el mundo. Después, por voluntad de Dios, cumpliendo así su palabra milagrosa, profética, los hizo volver a los judíos a su misma nación, ¿verdad? Y ahorita están en ella, por milagro de Dios, pero han habido ciudades que han dejado de existir, como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, y entre muchas otras, como Babilonia, ¿verdad? La de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la Nueva Jerusalén será libre de todo eso, de todo, absolutamente de todo, para nosotros poderla considerar como nuestra madre patria por la eternidad y vivir y habitar en ella para siempre, de generación en generación. ¿Por qué de generación en generación? Por lo ya dicho, porque habrá reproducción como ese granito de mostaza, ¿verdad?, que será plantado en la nueva creación y crecerá en número como un árbol y llegará a crecer como un árbol frondoso, llegará a construir como una ciudad hermosa, grandísima, donde los pájaros vendrán a vivir y harán morada en ese árbol, en esa ciudad, donde personas de otras partes vendrán y habitarán, vivirán, querrán vivir, harán morada en esas ciudades, ¿verdad? Como ya lo expliqué. Entonces, bueno, esta es la bendita promesa. Esta es una más de las promesas preciosas que tiene el Señor para nosotros, para los seres humanos, para todos aquellos que tomen esta decisión, la decisión de sus vidas. Porque no existe otra decisión más importante que esta para el ser humano, que se arrepiente, crea en el Evangelio. Solo hay muchas promesas hermosas de Dios: las bodas del Cordero, el tribunal de Jesucristo, el reino milenial, su segunda venida, el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Hay muchas promesas, galardones que el Señor nos va a recompensar en el tribunal, etcétera, etcétera. Hay muchas promesas del Señor hermosas, pero las dos promesas que el Señor nos hizo en su palabra, que yo considero más hermosas, son: primera, el Evangelio. Esa es la bendita promesa más preciosa que Dios nos pudo haber dado, que por medio del Evangelio nosotros podemos adquirir la vida eterna y nosotros podemos entrar a formar parte de esta bendita esperanza, de estar en espera de esta segunda promesa, que yo la considero como la mejor de todas, que será estos nuevos cielos y esta nueva tierra, esta nueva creación, habitando por la eternidad en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y con ello, obviamente, porque de una sigue a la siguiente promesa. Al momento que tú creas en el Evangelio y seas bautizado con el Espíritu Santo, desde ese momento que ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ya vienen por defecto o por consecuencia, ¿verdad? O como ganancia, ya vienen todas las promesas, todas, como la resurrección de los muertos, como la transformación de nuestros cuerpos en el arrebatamiento, ¿verdad? Una vez que tú seas sellado con el Espíritu Santo, dice su palabra que seremos sellados seremos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, ¿verdad? Entonces, obteniendo esta primera promesa, obtienes todas. Entonces, esta es la primera promesa y la más hermosa y maravillosa, y de ahí todas vienen sobre ella, ¿verdad? Y de ahí la que yo más aprecio es esta bendita promesa, donde nosotros vamos a poder habitar en esta nueva ciudad, en esta nueva Jerusalén por la eternidad,
para nosotros la iglesia como con cuerpos inmortales, cuerpos eternos, a diferencia de los demás que van a vivir en las naciones, que van a vivir en sus cuerpos naturales, los cuales de igual va a ser maravilloso porque ellos se van a poder reproducir, van a seguir teniendo relaciones sexuales en pareja, como matrimonios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, de ambas partes será hermoso, será maravilloso, vale la pena esperar, y de hecho estamos muy cerca, ya lo he estado hablando en esta serie profética, ya incluso por medio de un hermano, ya lo expliqué en un video, que él está postulando conforme a lo que a sus estudios en cuanto a la profecía bíblica, está especulando que probablemente tengamos como máximo hasta el 2026 para que el Señor venga en el arrebatamiento, y en el 2033 como máximo para que el Señor venga en su segunda venida, al juicio a las naciones, ¿verdad? Y a las 12 tribus de Israel, y a establecer su reino milenial, donde ya comenzarán todas las promesas por venir después de haber adquirido esta primera, ¿verdad? Que es la salvación para nuestras almas. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, bendiciones, muchísimas gracias por escuchar este video. Para los que en algún momento lo escuchen, lo vean, ojalá y les sea de muchísima bendición y los motive para que ustedes tomen cartas en el asunto y comiencen a prestar oídos a estos temas, a este mensaje, y que el Señor pueda tocar sus corazones en algún momento de sus vidas para que puedan venir a formar parte de estas benditas promesas que la mayoría, la inmensa mayoría, incluso dentro de mi misma fe, ¿verdad? Desconocen o no tienen muy en cuenta, ¿verdad? No lo ven como algo muy, muy importante y no lo dan a conocer, no lo platican, pero esto realmente es lo más hermoso, son palabras de vida eterna que nos dan esperanza, que nos permiten seguir viviendo esta vida, seguir luchando, pero anhelando lo que está por venir, no este mundo, no afanándonos por este mundo para que el diablo no nos engañe con riquezas y avaricia mundanal, ¿verdad? Y no caigamos en esas trampas del enemigo que por medio de las riquezas a veces nos quiere hacer caer. Entonces, todas estas promesas son hermosas, maravillosas para tomar en cuenta, y aquí se las estoy exponiendo, ¿verdad? Por medio del Señor, que así lo quiere, lo ha permitido. Y pues bueno, ya para el próximo video, que voy a dividir este video en dos partes, ya para el segundo video y último, ya voy a poder explicar a detalle estos dos capítulos donde ya el Señor nos describe en todo su esplendor la Nueva Jerusalén, cómo está construida este bendito arquitecto y constructor, ¿verdad? A como lo leímos. Vamos a poder entender cómo este bendito arquitecto y constructor, quien es Dios mismo, vamos a poder ver cómo Dios la construyó de lo mejor, la construyó de lo mejor que existe en el universo y de lo mejor que Dios creó y pudo haber creado. De eso está construida esta nueva Jerusalén, esta nueva ciudad santa, nuestra patria celestial por la eternidad. Bueno, hermanos y amigos, me despido, bendiciones a todos ustedes, y recuerden, Maranata, que significa Cristo viene pronto. Nos vemos hasta el próximo video, si el Señor así lo permite, ya para finalizar con esta bendita serie profética en cuanto al libro de Apocalipsis y en cuanto a lo que está por venir, porque esto está próximo a suceder. Bueno, nos vemos y bendiciones.